Este artículo dice un puñado de consejos sobre programación que me gustaría haberme dado o que me habría dado a mí hace 15 años. Bueno, el chabón arranca diciendo simplemente: finalmente tengo la sensación de que soy un programador decente, así que pensé que sería divertido escribir un poco de algunos consejos en la clásica, ¿no? Primer consejo: no programes, claro. En la clásica, ¿viste? ¿Qué podría haber hecho para llegar a esta situación más rápido? Me empatizo un montón con ese planteo, porque hay un montón de cosas que yo miro y digo: uy, si hubiera sabido esto antes, boludo. Dice: no estoy diciendo que esto sea un gran consejo o un buen consejo para los demás, solamente que para mí, por lo menos en retrospectiva, habría sido un buen consejo. El primer consejo es: si vos o tu equipo están disparándose a sí mismos en el pie constantemente, arregla el arma, ¿no? Dispararse en el pie es una forma de decir que se están boicoteando a sí mismos o que están haciendo cagadas. Y este ejemplo me encanta porque dice: no te puedo decir cuántas veces he estado en un equipo y había algo acerca del sistema, ¿no? Trabajando en un sistema que era bastante fácil romper o con lo cual era bastante fácil mandarse una cagada, pero no one thinks about ways to make it harder to make the mistake. O sea, nadie se paraba a pensar cómo podemos resolver esta situación o cómo podemos hacer que esto no siga sucediendo. Que es algo que me pegas re cerca y por esto me quedé con el artículo para el stream, porque la otra vuelta, boludo, me pasó en mi equipo que tuvimos que hacer un deploy, y saco el artículo para que no quede pegado con mis anécdotas sexuales. Pero tuvimos que hacer un deploy y en ese deploy había como algunas cuestiones que todo nuestro pipeline, digamos, para hacer un deploy de producción y qué sé yo, staging en realidad era lo que estábamos haciendo, está bien definido, qué sé yo, para situaciones en las cuales no tenés que hacer mucha migración, pero en este caso tuvimos que hacer varias migraciones. O sea, teníamos nuestros sistemas en un servidor y en ese servidor había como cosas que ya estaban ahí y trabajamos por meses en varios features y varios cambios y dijimos: vamos a meter estos cambios en staging. Ya lo pasamos por desarrollo y lo pasamos a staging, que es la instancia previa a producción, y el procedimiento fue una reverenda cagada. O sea, yo como líder de mi equipo me sentí muy avergonzado cuando tuve que hablar con mi equipo y reportar la cantidad de cagadas y la cantidad de errores que se podrían haber cometido o que se cometieron en el proceso de deploy. Fue una verdadera mierda el procedimiento. Y esta es una de las instancias de las cuales los insto a no ser, que es un poco lo que aconseja este chabón acá, a no quedarse conformes con esas cosas y hacer, como dice el tío Bob en Clean Code, creo que lo dice: traten de ser un Boy Scout. El planteo era esencialmente: reflexionen sobre lo que están haciendo constantemente, tómense un momento para reflexionar sobre cómo resolvieron el problema, no solamente resuelvan el problema, ¿sí? Esto es lo que les decía antes, de no sean tan programador, de solamente lo voy a resolver, de solamente voy a empujar hasta que el problema esté resuelto y hasta que los tests den verde. No, traten de reflexionar sobre qué están haciendo, traten de pensar si el procedimiento que están siguiendo es repetible, si está documentado, si están teniendo que improvisar mucho, porque esa clase de cosa es una mierda. Y eso es lo que un poco los va a distinguir de programadores un poco más de coding monkeys, ¿no? O sea, la idea de que vos no solamente te resolvés el problema en cuestión, sino que generalizás esa situación y decís: che, como me pasó a mí en esta situación de deploy, che, hay un montón de cosas que estamos teniendo que hacer manualmente, hay un montón de información que yo tengo en mi cabeza y que nadie más sabe, hay un montón de cosas que estamos haciendo ad hoc, ¿no? Como que miramos si estoy hablando de que tuvimos que agarrar archivos Docker Compose y poner uno al lado del otro y decir: bueno, tengo que cambiar esto y tengo que cambiar esto y tengo que cambiar esto. Está bien, teníamos una lista de los cambios, pero igual me mandé cagadas y estuve como una hora tratando de entender por qué no podía levantar los servicios, y era porque me había mandado una cagada, tenía un puto typo en mi Docker Compose. ¿Me explico? Y eso es totalmente vergonzoso para mí como desarrollador, pero se los quería comunicar, les quería comunicar mi dolor porque, qué sé yo, es como un momento de reflexión. Y lo que me jodió un poco, no sé si me jodió un poco o por lo menos me dejó como traumatizado, fue que el otro desarrollador, que es mi dev backend, no me reportó estos cambios en otras instancias en las cuales tuvo que hacer cosas equivalentes, ¿sí? No me dijo: che, mirá que cuando tuve que hacer esto de memoria tuve que correr estos comandos. Y yo es como que varias veces fui y le dije: che, ¿tenés idea de qué puede ser este error que me está saliendo? Y me dice: no, pasa que estás usando esta versión de Docker, porque tenés que bajar a esta otra versión porque te lo actualiza automáticamente, cosas así. Mi reacción era: pero boludo, ¿por qué lo estás haciendo de memoria? O sea, el chabón capaz tenía un blog de notas donde tenía anotado las boludeces que tenía que hacer, el ritual. Básicamente te decía: no, tenés que prender una velita y rezarle al gauchito Gil, ¿entendés? Y es como: dale, boludo, estas cosas hay que arreglarlas, no puede ser que dependa de que vos te acuerdes justo, ¿entendés? El problema no es que haya algo mal, hay que documentar todo. No hay nada de malo si tenés procesos medio ad hoc o procesos medio de
hay que hacer estos pasos, hay que hacer este ritual, ¿no? Si tenés algo chamánico, muchas veces no estoy abogando por automatizar todo y hacer que todo sea súper simple, porque muchas veces agregas complejidad innecesaria. Pero sí, si hay que hacer algo especial, si hay que hacer algo raro, si hay que mover, que esté anotado por lo menos. Que esté anotado en la documentación, en algún lado. Que no sea el que le agarre esto se tiene que acordar, ¿sí? Que no quede en el cerebro de alguno de tu equipo. Bueno, el chabón dice, cuando estaba haciendo desarrollo en iOS, usábamos Core Data y suscribíamos a cambios from a bunch of views. Bueno, había como un observer o algo así. El callback de suscripción, dice, venía en el mismo thread el mismo thread desde el cual se inició el cambio, dice. Y entonces a veces era el main thread y otras veces era un thread de background. Bueno, esencialmente acá está dando un ejemplo concreto, ¿no? Vos en iOS y en la mayoría de esta clase de... no sé si en la mayoría, que no quiero hablar sin saber, pero en Swift y cuando estás desarrollando en iOS tenés algo que es el thread principal de tu proceso, el main thread, que también se suele conocer como el UI thread, que es el único thread que tiene autorización para tocar la interfaz del usuario. Cuando vos haces cosas tipo background, cuando por ejemplo vas a hacer una llamada de red, es de buena educación no usar el main thread para eso. Entonces, en este caso lo que les estaba pasando probablemente es que cada tanto usaban un callback que venía de un thread que no era el principal, y como usaba el mismo thread para actualizar la interfaz de usuario, les crasheaba. Eso es una cosa hermosa de iOS, igual, que no tenés no existe el try catch en ese lenguaje de mierda que es Swift. Entonces el chabón acá está describiendo básicamente algo que a mí me ha pasado muchas veces, que es que tratás de actualizar la interfaz de usuario desde un thread que no es el principal, te crashea la mierda de la aplicación. Y el chabón dice que decidió arreglarlo y se tomó unos minutos para actualizar, qué sé yo, el framework, qué sé yo. Y dice, no estoy tratando de decir, dice, mirá todos estos idiotas que no arreglaban el problema tan obvio, cuando yo vine y lo arreglé repiola. Aclara que ese problema hubiera sido obvio para todos, ¿sí? Lo que está describiendo más bien es una situación en la cual vos tenés un problema obvio, pero que nadie se para a pensar porque todos tienen un caminito para resolverlo, ¿no? Esencialmente es eso. En este caso los chabones tenían este problema, que era que cada tanto les crashaba la aplicación porque estaban tratando de actualizar la UI desde un thread que no era el principal, y los chabones decían, bueno, pasó eso de vuelta, ¿no? La típica de, eso no, tenés que hacer esta otra cosa. Esa clase de situación, evítenla como la plaga, pues es lo peor que te puede pasar cuando tenés esa clase de situación, porque cuando no está el loco que te dice, tenés que hacer esa cosa, podés estar un día entero hasta que entendés qué mierda podría pasar. Generalmente esa clase de situación se da más bien cuando tenés como un caminito para resolver un problema frecuente y la gente simplemente no se para a pensar qué es lo que está haciendo. La moraleja acá entonces es, si hay un problema y ves que es un problema recurrente, el cual tiene una solución relativamente simple, no vivas con el hecho de, bueno, lo atamos con alambre otra vez. Metele un poquito de pensamiento a la cuestión y déjate hinchar, concha de tu hermano. Ese es el primer punto que yo leí de este artículo y que me pareció interesante. Y después tiene otros puntos que ahora lo vamos a leer si a ustedes les pinta, pero que este es el único que yo tenía una anécdota personal para contar al respecto y que me pareció muy bueno. El siguiente punto, el siguiente consejo que tira este chabón es considerar los trade-offs que estás haciendo entre calidad y velocidad. Dice, asegúrate de que sea apropiado para el contexto. ¿Puedo traducir esto? Porque me cuesta mucho, chicos. Yo no sé si a usted... le puse que lo lea en voz alta. Ahí va. Siempre hay un equilibrio entre la velocidad de implementación y la confianza que se tiene en la corrección. Así que deberías preguntarte qué tan bien está enviar errores en mi contexto actual. Qué interesante esa pregunta, pará. Dagger, no entendés porque sos de Boca. Sí, medio rara esta frase, ¿vale? Dice, me parece que está queriendo decir que... ruido de mate. Y es todo un tema. Mi primer trabajo estaba trabajando en proyectos totalmente nuevos en torno al procesamiento de datos que contaban con buenos sistemas para reprocesar datos de forma retroactiva. El impacto de enviar un error fue muy menor. La respuesta de... mira que bueno, esto es buen ejemplo. La respuesta adecuada de ese entorno es confiar un poco en las barandillas, moverse más rápido porque se puede. No necesito una cobertura de pruebas del 100% ni un extenso proceso de control de calidad, lo que ralentizará el ritmo de desarrollo. Está muy bueno ese ejemplo, boludo, ¿eh? Si tenés como algún sistema que tenga alguna forma de corrección a posteriori, como que... esta clase de trade-off yo los hago frecuentemente con servicios que sé que se ejecutan normalmente y que son idempotentes. O sea que el servicio se va a ejecutar de vuelta y, no sé, tiene que procesar un registro. Puede que cada tanto tire un error, pero la próxima vez lo intenta de vuelta dentro de 5 minutos. Tenés situaciones en las cuales se dan esa clase de contextos, ¿no?
sobre todo si estás haciendo, por ejemplo, llamadas de red. Yo tengo muchos procesitos que he hecho a lo largo de los años que hacen cosas tipo llamar un web service 500.000 veces, procesar una cosa, guardarlas en una base de datos y cosas así. Y en esa clase de contexto, muchas veces el trade-off de ponerme a asegurarme de que sea correcto 100% el procesamiento de data no vale la pena, porque dentro de 5 minutos se va a volver a ejecutar y va a intentar de vuelta. Y si ya sabes que el servicio de red que está llamando, por ejemplo, es medio falible, puedes decir simplemente, y si cada tanto falla, pero en 5 minutos reintenta. Ojo, puse la condición de que tiene que ser idempotente, porque repetir la misma operación debería dar el resultado correcto, ¿no? Porque si vos lo rehaces y cambió el contexto o algo se rompe, cagaste. En mi segunda empresa estaba trabajando en un producto utilizado por decenas de millones de personas, todo flexiando, todo para decir que tiene trabajo, que involucraba datos financieros de alto valor e información de identificación personal. Incluso un pequeño error como la tuya implicaría una autopsia. Funciones a paso de tortuga, pero también creo que pude haber enviado 0 errores ese año. Bueno, y acá te está dando el ejemplo opuesto, ¿no? En el cual te dice, si tenés un entorno en el cual un error, ¿viste? Si estás haciendo software para marcapasos, estás haciendo software para control de una nave espacial, ¿no? Y te mandas una cagada y explota todo, cagaste fuego. Trata de concentrarte en la corrección. Por lo general no estás en la segunda empresa. Exacto. Esto me gusta mucho. Sacámelo un toque, boludo. Por lo general no estás en la segunda empresa. Sin embargo, he visto a muchos desarrolladores errar en ese tipo de programación, en situaciones en las que los errores no son misión crítica. Por ejemplo, el 99% de las aplicaciones. Es muy buen consejo este. Vas a llegar más lejos con el envío rápido y la corrección de errores rápidos que tomarte el tiempo para asegurarte de que estás enviando características prístinas en tu primer intento. Me encantó este consejo. Pensé que solamente estaba diciendo, fíjate en qué situación está, pero este último corolario es muy bueno porque es verdad. En la mayoría de los casos no estás en el segundo caso, no estás en el caso en el cual tenés que asegurarte que haya 0 errores, ¿sí? En la mayoría de los casos, ser un poquito más reckless, admitir que terminado es mejor que perfecto, es muy importante, y es algo que la gente, cuando se empieza a meter con TDD y cosas así, a veces peca de priorizar mucho la corrección. Creo que hay muchas situaciones en las cuales un thread slip es suficiente. ¿Cómo arreglamos este problema de concurrencia? Ahí, un thread slip y un loop y listo. Mirá cómo arranca este título. Dedicar tiempo a afilar el hacha casi siempre vale la pena. Este es un muy buen consejo también, ¿eh? Vas a cambiar el nombre de las cosas, escribir definiciones, encontrar referencias, etc. Mucho. Deberías ser rápido en esto. Debes conocer todos los atajos principales en tu editor. Debes ser un mecanógrafo seguro y rápido. Debes conocer bien tu sistema operativo. Debes ser competente en el caparazón. Creo que se refiere a shell. Proficient in the shell. Sí, en el caparazón. Yo como programador soy muy bueno en caparazón. Deberías saber cómo usar las herramientas del desarrollador del navegador eficiente o efectivamente. Ya me imagino, dice el chabón, que va a haber gente en los comentarios que me va a decir, no podés pasarte todo el día jodiendo con la configuración de NeoBeam. Y ahí estoy yo, ¿no? A veces tenés que cortar el árbol, dicen, como la clásica, ¿viste? No podés pasarte el día afilando el hacha, a veces también tenés que cortar el árbol. Pero bueno, el consejo este es básicamente, el chabón dice, no creo que haya mucha gente que lo haga de más a esto de mejorar en sus habilidades. Una de las mejores green flags, banderas verdes, que he visto en ingenieros nuevos que le prestan atención a qué herramientas usan y a qué tan buenos son con esas herramientas. Eso es muy bueno. Nada, no puedo decir otra cosa, no sé qué opinan ustedes, pero estoy de acuerdo con este consejo. Básicamente, dentro de lo normal, ¿no? De no pasarse el día configurando tu NeoBeam, pero ser bueno con las herramientas que usás, creo que es un muy buen consejo. Yo entendí que afilar el hacha era pajearse y tomando el consejo estuve 27 años pajeándome por error. Ahora, por suerte, me pajeo por corrección, ¿no? O sea, me pajeo intencionalmente. Antes era por error y ahora lo hago a conciencia, dice. El consejo este es, si no podés explicarlo, me encanta porque si hay que editar después esta sección, como leo este artículo en stream, va a haber que cortar todas las partes en el medio en las cuales pasamos 45 minutos hablando de otras cosas, ¿no? Si no lo puedes explicar fácil, si no puedes explicar sencillamente por qué algo es difícil, entonces es complejidad incidental, lo cual probablemente valga la pena revisar. Mi manager favorito, esto es lindo. Mi manager favorito tenía el hábito de presionarte cuando le decías que algo era difícil o algo era complejo de implementar, y sus respuestas generalmente eran algo así como, che, pero no es solamente una cuestión de agarrar esto y tirarlo para acá, pero no es la típica, ¿no? No es solamente agregar un botón, o no es como esa cosa que ya hicimos antes, pero no es
simplemente una cuestión de hacer esta boludez. Te tiraba objeciones de muy alto nivel, dice el tipo, y lo que es lo que quiero decir, no al nivel de las funciones o del código que vos estabas tratando de escribir, ¿no? Y uno trata de explicar generalmente esto es complejo porque es difícil de implementar, porque la forma en la que está estructurada el código es difícil. Y el chabón venía y te decía, che, pero esto que estamos queriendo hacer es una boludez, tenés que mandar esto acá y hacerlo así. El típico, ¿qué tan difícil es? Sí, efectivamente, es eso. Creo que la sabiduría convencional es que es molesto cuando los gerentes simplifican las cosas de esta forma, digamos, pero un porcentaje sorprendentemente alto de las veces cuando él me presionaba, me daba cuenta de que la mayor parte de la complejidad que estaba explicando era una complejidad incidental y que en realidad podía abordar eso primero, haciendo así que el problema fuera tan trivial como él lo estaba haciendo sonar. Este tipo de cosas también tienden a facilitar los cambios futuros. Sí, porque muchas veces estás tratando de... hay como un equilibrio muy, muy delicado, ¿no? Los managers que no entienden qué mierda estás haciendo y tratan de decirte, es un botón. O sea, a mí me pasaba, y es siempre un meme que tiro, que cuando laburaba en Alfa, jodíamos siempre con la idea de que no, pero ¿qué tan difícil es? Tenés que agregar un botón. Y era como, sí, pero ese botón resuelve MP versus MP hard, ¿viste? Pero era un botón. Eso creo que es una garchada que te lo tiren. Pero también pasa mucho que los programadores, como decía antes, nos ponemos, ¿viste? En modo, esta es la forma en la que hay que resolver el problema y es muy difícil porque y analizás el problema de una perspectiva técnica, y muchas veces tratar de mirarlo de forma más holística te ayuda a entender si es realmente así de complejo o si hay complejidad incidental, que es complejidad, digamos, la complejidad un poco de la que hablábamos antes, en la cual la forma en la que está hecho el contexto, la forma en la que estás tratando de encarar el problema es lo complejo, no necesariamente el problema en sí. Botón de arreglar la economía argentina, claro, es simplemente un botón. O sea, siempre lo que lo encapsules en esta abstracción de tipo botón, vale cualquier cosa. Richard Feynman dice que si no podés explicar algo de manera simple, no lo entendiste. Sí, totalmente. Eso es muy bueno. Explicarle las cosas a gente que no sea del rubro es muy bueno. Hay todo un método que se llama método Feynman que habla de eso, de cómo asegurarte de que sabes las cosas o que aprendiste las cosas que crees haber aprendido. Botón de conseguir novia. Solo era reiniciar la compu. Vos te reí, pero yo he estado en situaciones en las cuales éramos 3, 4 personas con un montón de experiencia, algunos ingenieros en sistemas, otro licenciado en telecomunicaciones, todos así, 45 minutos de llamada tratando de resolver un problema y de repente, che, boludo, ¿la reiniciaron ya? Y fue como, no, y estábamos todos como, well, actually, como tratando de resolverlo a bajo nivel, y fue como, probamos, tiramos una reiniciada y se arregló.